Ningún problema con no leer, ¿eh? Eso eh, no pasa nada. Obvio sí. Ah, quiero decir, para este episodio, no, para este episodio no pasa nada. En principio debería ser inteligible sin haber leído. Mejor si leyeron. Sí, Y en general, sí, mejor si leen, ok. Bueno, a mí ¿no? no me importa si leen o no leen, pero yo no soy el dueño del podcast, entonces No, lean. pues o sea, no es que importe. Es como, ¿qué le importa a Javier? Bueno, entonces no lean, lean, hagan lo que les dé la gana. Pablo Díaz. Ay, Dios. Bueno, entonces, ¿quiere usted, por favor, señor doctor, introducir y presentar? No introducir, introducir es un terrible anglicismo y me genera mucha rabia cuando la gente lo utiliza en español. A mí se me hace como colonial. A mí se me hace, a mí se me hace sexual porque nunca se me va a olvidar alguien que alguna vez me dijo, estaba yo en Estados Unidos, Dios santo. estamos hablando en español, y me dijo, discúlpame, no me había introducido. Ok. Y desde ese día como que se me generó un trauma con Momento, ese pero eso anglicismo, en qué en un contexto? contexto muy profesional. Era Ah, un tipo ok. que yo, o sea, que nos habíamos hablado por correo y cosas así, pero era la primera vez que nos veíamos en persona y Ajá. me dijo como, ay, disculpa que no me había introducido y me quedó como ese raye con la palabra, con el Con, anglicismo con la de introducción. introducir, como presentar, Sí, sí, sí. porque me parece muy, muy heavy, pero bueno. Entonces, por favor, no introduzcamos, sino que presentemos de lo que vamos a hablar. La idea era decir hola a todas, todes y todos los demás géneros que nos escuchan. Este es el segundo episodio de Charlar un rato en el que junto con Miguel, que se encuentra en un estado de incapacidad para hacer esta presentación, En absoluto, ya estoy bien. vamos a vamos a discutir sobre otro texto de Susan Sontag. Es un ensayo que se titula Contra la interpretación. Era como si estuviera presentando un... Y ahora vamos a escuchar de John Coltrane. Es que Como si estuviera presentando jazz. es que estoy solo en mi casa, entonces no hay ruidos a mi alrededor. Entonces se vuelve casi como Susan Sontag meets ASMR. Y entonces ahí ya. eh, Está bien. Sí, en realidad, o sea, ¿cuál es el experimento? Como para que quede un poco claro, el experimento es que en lugar de decir como, oye, nos leímos un texto de tal autor y ya, eso fue todo, como que la idea es leernos varios y conversarlos y ver qué aprendemos y ver si hay como algún tipo de sistematización o si de puntos como en común en el pensamiento de este autor o de esta autora. Pues estamos comenzando con Susan Sontag y pues ya, básicamente ese es el plan. Y como dijo Luise, nos leímos Contra la interpretación, que como su nombre lo indica, es un muy cortito ensayo en el que Susan Sontag se despacha sin ningún tipo de compasión contra el hecho de interpretar o de contra el gesto como muy moderno, aunque ella dice que viene desde hace mucho tiempo, de interpretar las obras de arte, de querer decir que una obra de arte me dice tal cosa o tal otra y no simplemente lo que parece decir. ¿Cómo le fue leyendo esa vaina? pues es interesante, digamos que la primera pregunta que tenía, efectivamente se trata de una diatriba en contra del acto de interpretar, pero creo que usted ya la acaba de contestar con la presentación del texto y es si esto aplica únicamente al arte, si esta idea de que podemos buscar sentidos que van más allá de lo explícito o lo que transluce o lo que es transparente a la manifestación de un texto aquí en sentido lato, ¿no? No solamente textos escritos, sino texto como unidad De de sentido. transmisión de Ok, información, sí, sí. de sentido, exacto. Entonces la primera pregunta que yo tenía es, ¿esto solamente debe aplicar al arte? Porque ¿cómo hacemos para vivir sin interpretación en otros contextos? ¿No? ¿Cómo hacemos para vivir sin interpretación en la filosofía? ¿Cómo hacemos para vivir sin interpretación en el derecho? Eso fue algo como que me dejó ahí como pensando, pero podemos volver sobre ese punto más adelante.
Pues, no sé, pues eso me parece como un repunto, como así. No, pues sí. O sea, básicamente, pues no estoy de acuerdo, pero pues si quiero hablamos de eso después. Marica. Eh, a ver, eh, yo creo que ella se centra y se concibe a sí misma como una crítica de arte, como una crítica cultural, y en ese sentido creo que de verdad se centra su esfuerzo intelectual en la interpretación del arte, y creo que ya lo es explícito en Ujú, varios momentos en el texto. ujú, Y creo que cuando hace alusiones a otros ámbitos de la vida en los que también hay interpretación, lo hace más para mostrar cómo precisamente la interpretación es una vaina que está históricamente determinada, ¿sí? Y cómo lo que usted está diciendo, pues, de los abogados, que cómo hacemos derecho sin interpretación, cómo hacemos, ¿qué más dijo usted? filosofía. ¿Cómo Filosofía, cómo hacemos hacemos para ciencias, leer a cómo Hegel hacemos para sin, leer, sin exacto, interpretación? cómo leemos a Hegel sin interpretación. Yo creo que, digamos, como esta que de hecho no es tan vieja tradición como hermenéutica, como de interpretar precisamente el sentido detrás del sentido, que es un poco de eso, que es lo que dice Sonda, como al final la interpretación se trata de buscar como un sentido detrás del sentido. Ujú, Lo que ella está diciendo ahí es, vea, eso está históricamente determinado, básicamente porque en la época en la que vivimos, ujú. interpretar es necesario para poder como hacerle frente al mundo. Y si no, pille que las dos más grandes críticas de nuestra época, que son como teorías críticas de nuestra época, pues en ese momento, que eran el marxismo y el psicoanálisis freudiano, como que son todo, no son más que una complejísima hermenéutica como de buscar el sentido detrás de la apariencia. Y yo hasta cierto punto como que Eso, Sí, perdón. no, que eso que ella dice sobre el psicoanálisis y la teoría crítica de Marx me llamó también mucho la atención porque ella califica esas actividades hermenéuticas, no me acuerdo, estoy aquí buscando exactamente cuál es el adjetivo, pero dice algo así como que son supremamente violentas y despiadadas, es el adjetivo que ella utiliza. Son teorías despiadadas de la interpretación. Pues es interesante y yo me hago sobre todo la pregunta respecto a la teoría jurídica, porque el derecho es, digamos, como yo concibo el derecho, digamos, esto no es algo que yo haya pensado, sino es algo con lo que yo estoy de acuerdo. Como yo concibo el derecho, digamos que el derecho tiene unas fuentes formales, ¿no? Los códigos, las leyes, lo que dicen los artículos, lo que dicen las decisiones de los jueces, la constitución, lo que usted quiera. Y en nuestras sociedades liberales estamos todos relativamente de acuerdo en cuáles son esas fuentes formales. Es decir, nadie, cuando los abogados o los jueces discuten sobre qué significa, digamos, qué es lo que dice la ley, es como esta discusión estúpida de Petro con el fiscal general cuando Petro dice es que yo soy su jefe, ¿sí? Petro no está reescribiendo la constitución o Petro no está invalidando lo que dice, no está diciendo que la constitución está mal redactada o que ese artículo de la constitución no está vigente y está vigente otro. Ambos están discutiendo sobre la misma fuente, solo que existe un desacuerdo teórico sobre lo que esa fuente dice. Entonces, no es una discusión sobre lo formal, sino que es una discusión sobre el sentido que nuestra práctica jurídica le da a esas palabras. Ajá. Y eso tiene una implicación muy fuerte en el Estado de Derecho, sobre todo porque es gracias a eso que sin necesidad de cambiar las bases de nuestro Estado, el derecho puede evolucionar, porque no necesariamente un mismo artículo va a significar lo mismo en distintas épocas, porque va a ser leído por personas diferentes y va a ser interpretado de manera distinta. Hay ejemplos, sobre todo digamos que el país más prolífico en este tipo de discusiones es probablemente los Estados Unidos, por la manera como la Corte Suprema interpreta la Constitución. Y de cierta manera uno puede hacerse la pregunta de si esa interpretación, cuando un jurista dice, digamos, la ley dice esto, o esto es lo que dice noir sur blanc, ¿no? O como el texto de la ley es este, pero en este caso específico lo que la ley quiere decir es tal cosa. Ahí uno le está atribuyendo casi que una norma, un sentido arbitrario a través de la interpretación a un texto jurídico que por sí solo no necesariamente dice eso. Estoy hablando obviamente de los casos difíciles y de los casos que verdaderamente hacen que
uno se haga preguntas. Y digamos que para aterrizar un poco esto que se me está volviendo un poco gaseoso, es la cuestión, por ejemplo, de si el derecho de las mujeres a terminar un embarazo es una cuestión relevante para la Constitución de los Estados Unidos o no. Es decir, si es una competencia que debe ser terminada y protegida por el derecho federal o es algo sobre lo cual los estados tienen libertad de decidir. La Corte Suprema había dicho hasta el año pasado que no. Y desde el año pasado esa misma constitución dice que sí. Y eso quizás ilustra un punto de este texto, digamos, desde una disciplina completamente alejada de lo artístico, por decirlo así. Sí, pero es que yo creo que eso, o sea, para mí usted me argumentaba eso como diciendo que la interpretación es una cosa como sine qua non del, por ejemplo, de la práctica jurídica, precisamente Ujú. porque es lo que permite como mantener vigente la ley con su lógica un poco institucional de la ley y la fuente de derecho, como de hecho la tradición de basarse sobre la misma ley para hacer interpretaciones diferentes, pues eso como que va llenando de legitimidad la ley misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, pero yo creo que o sea, la crítica con la que Sontag empieza el totazo del texto, espere que la tengo por acá, Ujú. pille. La crítica que ella hace al principio es como ella dice, como vea, el problema es que en algún momento el pensamiento mítico y lo que el pensamiento mítico nos permitía para hacerle frente al mundo, para orientarnos en la realidad y en la vida, por así decirlo, Ujú. dejó de ser suficiente o dejó de, digamos, o sea, ya no podía hacerle frente y ya no era capaz de mantenerse de pie ante lo que el pensamiento científico permitía, como esa parte realista, como esa cercanía finalmente a la realidad empíricamente demostrable de las cosas. Y lo que ella dice, como en el momento en que ya el pensamiento mítico ya no es funcional y que este pensamiento sirve para que servía para que las sociedades se orientaran en el tiempo, en la historia, en la tradición, como que para lo que funciona el intérprete precisamente es para que ese texto no pierda su vigencia y para que la sabiduría, las comprensiones, las cosmogonías que puede haber en ese pensamiento mítico, invalidado ante el pensamiento científico, por así decirlo, pudiera seguir siendo actual. Y entonces pone un montón de ejemplos de cómo los estoicos reactualizan una lectura de Homero para decir como, pues que los dioses no eran inmorales, incestuosos, fornicadores y bueno, y todas las cosas que los dioses griegos podían ser por gusto, no sabemos por qué, sino que estaban siendo una alegoría de tal cosa. Y entonces usted le pone una capa de interpretación porque ya lo que la obra de arte o el texto era en ese momento no es aceptable. Sí, como Ujú. ya eso no es suficiente para lo que la realidad muestra. Y en ese sentido, o sea, para mí usted me dice eso, es como, pues, pues, como el derecho, o sea, es como la gran limitación del derecho, y es que si usted lo actualiza todo el tiempo para que se mantenga siempre presente, pues pierde como la estabilidad que se supone que procura, pero si le da demasiada rigidez para que nunca pueda ser cambiado y todo se mantenga estable, pues termina entronizado, oxidado como en su propia rigidez. No sé hasta qué punto eso viene también al nacimiento como de la metafísica en la filosofía y posteriormente como las implicaciones que eso tiene en las teorías del conocimiento. O sea, en la medida en que no existe la metafísica, no hay necesidad de, como que ese segundo nivel no puede existir, porque no hay nada que trasciende o sea, no es que nada trascienda, sino que no hay esas dos dimensiones. Sí, sí, pues es que yo creo que usted cuando está en un modo mítico, pues en un modo, como si cuando está en una modalidad de pensamiento mítica, precisamente no tiene metafísica, pero porque todo es inmanente en lo mítico, ¿sí me entiende? Ujú. Como el mito funciona precisamente como origen simbólico, como una totalidad simbólica a la que uno se puede referir como comunidad. Sí, Entonces, en pero el entonces momento es en que parte de usted la tiene realidad. O sea, es parte de no puede ser parte, o sea, no es que sea parte de la realidad, es parte de lo sensorial, por decirlo de alguna manera. pues si lo ponemos como muy europeamente, sí, porque entonces es como lo sensorial es más bajo que lo racional, pero yo no diría eso. Simplemente diría que cuando usted procede míticamente, a diferencia de cuando procede racionalmente, en el proceder y en la sensibilidad mítica, usted está como procediendo ante el mundo Ujú. como sin una división artificial entre la razón y la sensibilidad, sin es como está toda esta lógica de lo simbólico, de lo sensible de la comunidad, del origen, de sí, como que es muy
actual, no sé cómo decirlo, como que es una cosa ahí perpetua, una inmanencia perpetua en el mito, y que cuando ya usted como que hace el gesto metafísico por excelencia de tomar distancia y dice como, es que ahí está pasando una cosa y yo me puedo dar cuenta de eso y me puedo preguntar por qué pasa lo que pasa, y entonces me puedo decir como cuáles son las causas últimas de las cosas o las causas primeras, que al final es lo mismo, y entonces ya plantea una metafísica para decir como, oiga, ¿por qué el mundo existe? ¿Por qué la realidad existe? Y ahí necesariamente usted como que se autoexpulsa del el mundo mítico, en el que el mundo no necesita justificar su propia existencia, porque pues las cosas simplemente están como siendo palpitantemente alrededor suyo. No sé cómo decirlo. Pues, o sea, de cierta manera, o sea, porque ella le echa la culpa de este pedo nuevamente a Aristóteles, a nuestro amigo Aristóteles, de Lo que se le cierta echamos a manera. Platón y tiene toda la razón. Pero es que eso era lo que iba a decir. Quizás es más Platón, sí, es más como la lógica, como la metafísica de Platón y la separación platónica como entre el mundo de las ideas y lo inmanente que permiten esta, como la arbitrariedad de la interpretación. Uy, ñoñi, ahí sí me corcho, pues, o sea, me toca pensar más rato del que tengo para responderle eso. Eh, no, la verdad no sé. No sabría responder esa pregunta. Porque otra vez volvemos al tema de esencia y accidente, que vuelve Ajá. otra vez en este texto. Y para mí esencia de accidente es muy Aristóteles. Entonces, el privilegio de la esencia que puede manifestarse de distintas maneras, y eso, digamos, no por lo tanto, pero es lo que le permite a la esencia, digamos, ser la esencia, valga la redundancia, es también lo que permite afirmar que el contenido se puede separar de la forma y Ya lo darle, entendí. Sí, sí, eh, sí, 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 darle sí, sí, ya entiendo lo que precedencia quiero decir. darle precedencia al contenido sobre la forma, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Y es completamente culpa de Platón. Estamos completamente de acuerdo. Y Sontag tiene toda la razón. entonces Platón. es, Es que entonces desde que es, Platón expulsó a los poetas de la polis, ese man ya la cagó. O sea, olvídalo. Pinche Platón. porque claro, entonces es como todo lo que pasa en la caverna, pues no podemos saber nada, o sea, y como no podemos saber nada, pues podemos inventarnos lo que se nos dé la gana. Basically, pues yo no sé si esa haya sido como, como el primer efecto y el primer impacto de la caverna de Platón, pero sí como que veo el punto. No, pero sí, o sea, eso que usted está diciendo de esa separación, y que de hecho es como todo el argumento de Platón en el capítulo 10 de la República, cuando el man, pues cuando expulsa a los poetas, que dice, pero es que la mejor pintura de una cama, la más perfecta representación de una cama hecha por el artista más talentoso, seguirá siendo nada más como la imagen de una imagen de una imagen, y que Ujú, se alejará cada vez ujú, más de la verdad, y por eso es que Platón los expulsa. Pero ella después dice, Aristóteles como que no cambia mucho esta primera lógica de la representación, de que uno con el ujú. arte está representando algo de la realidad o está haciendo una mímesis de la naturaleza, pero Sontag sí dice algo, y es que Aristóteles le asigna al arte una función, que es la función de la catarsis. Dice, el arte es terapéutico, el arte lo que sí, Ujú. el arte, para lo que eso lo dice Aristóteles en la poética, y es el arte sirve para purgar las emociones tristes o los Peligrosas. afectos del pueblo, pues de la polis. Y, Pan y y circo. esa, pero ¿por qué necesidad? ¿Qué necesidad de ejercer esta violencia contra Aristóteles, que no nos ha hecho nada distinto? Que jodernos la vida también. Se murió hace como No. 4000 años y aquí estamos todavía. Eh, Aristóteles es chévere. Yo quiero a Aristóteles. ok, pero claro, en la medida en que uno parta de la premisa de que el contenido del texto o de la obra de arte es distinta de su forma, entonces la forma es solamente el medio para expresar una idea o un mensaje Ujú. o una representación, que es como la manera, Eso es es como la forma es el medio en el que usted predica algo. exacto. Pero entonces, claro, Y es la, como, la puf. forma en ese sentido siempre es adjetiva. La forma no puede tener, y digamos que eso niega la posibilidad de que la forma simplemente exista por sí misma. Yo no creo que niegue necesariamente eso, pero en todo caso, al hacer la distinción de forma-contenido, que es esa misma distinción que usted está diciendo de forma y esencia, de esencia y apariencia, pues, o sí, como que esa distinción entre forma y contenido, en la que usted pone la forma, o sea, en la que usted la separa como en dos entidades aparte,
Ujú. O sea, primero está como destruyendo al arte en el sentido de que el arte es pura forma. Y segundo, básicamente es como, o sea, usted lo que quiere son panfletos. O sea, usted los panfletos más o menos sofisticados. Sí, si usted quiere que la forma sea el vehículo mediante el cual se va a expresar un cierto contenido y ya, y que la forma es la excusa para usted presentar un contenido, pues no estamos en nada porque usted básicamente lo que quiere es publicidad. Sí, usted Claro. lo que quiere son panfletos, usted lo que quiere son mecanismos efectivos para decir cosas. Mm, Y lo que Sontag va a decir, y que de hecho lo dijo también en el texto sobre el estilo, ujú. es Ana, el arte es pura forma. O sea, si usted se centra en el contenido, no está entendiendo nada de lo que se trata. Y simplemente está, y en la lógica de la crítica de arte contemporánea, pues de la crítica de arte moderna, es como ese afán moderno de querer interpretar las obras de arte, de querer develar el sentido oculto, de querer buscar como la verdad detrás de la verdad, la esencia en medio de las apariencias del arte, Ujú. y todo esto que implica querer desentrañar el verdadero significado, el verdadero contenido, como que no es más que como una especie de confesión de usted no está entendiendo nada y simplemente no está siendo realmente afectado por la obra de arte, no se está vinculando realmente a ella, sino que está como afanosamente tratando de hacerla inteligible, como por el vicio de la inteligibilidad. Claro que es lo que llamarían en mi pueblo, no, más coloquialmente, pensar con el deseo, ¿no? Yo Sí, proyecto mis necesidades sobre lo que veo y sobre la experiencia que una obra de arte me hace vivir y necesariamente voy a querer validar esas proyecciones o esas necesidades valiéndome de la interpretación. Es bien, bien curioso porque, claro, esto es se llama esto como la presuposición, ¿no? Hay un presupuesto en la modernidad de que una obra de arte, pues, es lo que es y eso lo queremos adaptar a las necesidades o a lo que el lector o el intérprete quiere sacar de ese texto. Hoy estaba leyendo algo, o sea, hoy vi un TikTok que no sé hasta qué punto sea cierto o no lo que dicen ahí, pero era algo así como que en las primeras traducciones del Génesis, la traducción de la costilla de Adán, de la que sale Eva, al parecer la palabra costilla no es costilla, sino mitad. Pero entonces esa es como una manera un poco como sucia y malsana de hacer este ejemplo. La manera clara es lo que ella dice sobre la pornografía de la Biblia en el Cantar de los Cantares, que es un texto muy erótico y muy evidentemente erótico, al que siempre el cristianismo y el judaísmo han tratado de darle un significado que no está ahí. O sea, como cuando hablan del hombre y la mujer besándose o entregándose el uno al otro, hay interpretaciones muy locas como del estilo, no, esto es la iglesia que se abre, que abre sus puertas a Dios y, o sea, el tema del cantar de los cantares es bien interesante por eso, porque es muy obvio que es como, no, men, están follando y no estamos hablando como de el amor carnal y el amor pasional y en nada más. Entonces sí, eso me pareció como interesante, sobre todo cuando ella concluye como que la interpretación implica excavar un sentido para encontrar un sentido y al excavar necesariamente va uno a destruir el elemento artístico. Lo que iba a decir al principio para redondear esta idea era que si se tratara de enviar un mensaje o de hacer una representación con el arte, pues finalmente no estaríamos hablando de arte sino de marketing, ¿no? Es un poco lo que usted quería decir. sí, exactamente. O sea, si el arte se tratara de eso, si el arte se tratara de enviar mensajes que hay que descifrar, o más bien, cuando los artistas intentan hacer obras de arte que intenten enviar mensajes, como que simplemente están cayendo en el panfleto y pueden hacer panfletos hermosos y hay panfletos magníficos, pero pues digamos que abandona lo que el arte logra, que es el juego formal y como esa experiencia que es tan intensa como es formal. Ujú, Si usted está experimentando la forma de algo, usted no ujú. está experimentando directamente, no sé, como piense, como una mierda así bien gonorrea. No sé, marica, estoy pensando, usted ya ha visto, piensa eso, pues Una una cosa escena que se así me viene a la bien. cabeza, el miedo
o por lo menos mi experiencia personal, el miedo en viéndome The Shining de Stanley Kubrick. Por ejemplo, Me marica. acuerdo muy claramente de la escena en el que está esta vieja como un poco descompuesta psicológica y físicamente Sí, sí. de esa bañera y esa experiencia como del miedo, no sé si eso necesite tener una explicación sobre Una el capitalismo. interpretación. Ujú. Exacto. Sí, como pana, es que eso ya es toda una vaina y usted poder vivir Sí. formalmente esa experiencia, o sea, poder entender que como ocurre el miedo es por cómo lo vive usted al ver la película, Mm, por ejemplo, mm. o cómo se puede usted figurar formalmente. Usted se vio esta película de Adam Driver y Scarlett Johansson de que se están separando. No, pero me la podría ver hoy Esa película es bien bonita y hay una escena que a mí que para mí es la mejor escena de la película, que es una pelea de ellos dos. Pero una pelea, una cosa devastadora de pelea, weón. Y es como, y se dicen un montón de cosas y re crueles y los dos son unos piros y o sea, se nota que están peleando a tirarse, a hacerse daño. Y como que usted podría empezar a interpretar un montón de vainas de las cosas que se dicen, ¿sí? Como de los insultos, y se pueden lanzar en interpretaciones de todo tipo sobre lo que significa en los roles de género, en cómo se ha construido la familia tradicional, en cómo se estructuran X. O sea, hay miles de vainas sobre las que usted se puede lanzar en cualquier cantidad de interpretaciones. O simplemente, si usted tiene lo que dice son que si usted ha logrado cultivar suficiente su sensibilidad, usted no necesita de toda esa cantidad de conceptos, porque usted lo que va a entender es que simplemente se trata del dolor de una ruptura, sí, de lo que duele una puta pelea, de lo que es como esa rabia que usted le puede dar con alguien que ama, que es la misma impotencia que siente, que es como entre dolor e impotencia, y todo lo que usted ve ahí, que está maravillosamente Y actuado esa además, es, y esa y es esa es la la huevona, y esa es la experiencia estética y de eso trata eh, la puta obra de arte. Sí, ya, o que sea, está como que que está atravesada por su tiempo, por el autor, por los símbolos, por una cantidad de cosas, pero que nada de eso es inherente ni necesario para justificar el valor artístico de la obra, o sea, sí, ni sí, pero para no. entender la obra tampoco. O sea, no, pero sí. No es necesario para entender, a ver, No, pero sí. O no, sea, pero sí no, o sí, no, no, pero pero no. sí, no, pero sí. Es decir, estoy de acuerdo en que no es necesario para entender, interpretar, no sé qué, pero sí es necesario o puede ser necesario, pues, más bien, es contingente. No mentiras. Sí puede ser necesario Ajá, cuando tiene un valor formal. Sí, como cuando piense en, usted se vio Breaking Bad. sí. Tiene fresco, lo tiene más o menos fresco. Eh, ya fue hace un par de años, pero puede ser. ¿Usted se acuerda de ese episodio fabuloso que se llama Fly, que están Jesse y Walter en el laboratorio y que hay una mosca y que Walter está reobsesionado con matar a la hijueputa mosca, pero así como de esas obsesionadas que le daban a Walter, y eso se vuelve una cosa redensa, pero hay un montón o sea, al final el episodio no o sea, es uno viendo el man sintiéndose reculpable y no sé qué, bla, 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 pero eso está acompañado de un montón de cosas formales a las que usted sí puede entrar a ver, pero no para decir como es que esto significa tal cosa, sino el efecto que tienen. Y ella lo dice, parce, si usted quiere hacer una buena crítica de arte, descríbanos el arte como si se tratara de una superficie que lo está tocando, o sea, descríbanos efectivamente el arte. Entonces usted puede llegar y decir como, vea, es que en ese episodio usted empieza a ver cómo los colores de la imagen empiezan a cambiar. Entonces, como que se van poniendo como más azules, y se van, y lentamente usted deja de ver las paredes. Eso es súper chimba y usted no se da cuenta, y usted lentamente deja de ver como las paredes, y todo se va oscureciendo alrededor de Walter y de Jesse conforme avanza el episodio, y hay un montón de cosas que ocurren y usted puede decir, no, pues sí, lo que pasa es que el autor está queriendo representar la oscuridad de Walter que está a punto de devorarlo, o sea, y pues sí, si quiere, todo bien, eso le podrán poner una buena nota en clase de español o alguna vaina si pone eso, pero independientemente de que el autor esté queriendo significar algo, el recurso formal, por cuanto tiene el efecto de opresión o que cambia o sea, efectúa un cambio en la manera en que usted está percibiendo lo que ve
y por consiguiente cómo lo está sintiendo. Es el autor diciendo, vea, yo estoy jugando con la forma precisamente para que usted experimente esta forma particular de la experiencia. Sí, y en ese mismo sentido, yo últimamente me estoy viendo, no me he terminado Attack on Titan. ¡Oh! Gracias. Y viéndome Attack on Titan, ese es un anime que a uno le dan muchas ganas de interpretar. O sea, porque uno puede proyectar sobre toda la dinámica de el muro, la jerarquía de la sociedad, las fuerzas especiales, los scouts. O sea, uno puede proyectar ahí mil mierdas de las jerarquías sociales, el capitalismo, cómo los humanos no estamos preparados para manejar tragedias a escala global o bueno, lo que sea, y uno puede sacar mil interpretaciones así, pero como he estado leyendo a Susan Sontag últimamente, dije como, fue puta, no puedo hacer esto, porque esto no es lo que es... Susan querría, esto no es lo que Susan querría. De esto no se trata Attack on Titan. No se trata se trata de lo que es, de unos humanos que viven en unos muros por decisión de alguien, no lo sabemos, y fuera de esos muros hay unos titanes, y esos titanes están dispuestos, y se trata de el miedo a esos monstruos, la batalla, ¿no? Como se trata de cómo tramitan las emociones de esos personajes para enfrentarse con estos monstruos. A mí se trata como de la pequeñez, weón. A mí esa serie es un excelente ejemplo de cómo la forma basta para ser ya grandiosa, y los primeros 6 capítulos o 7 capítulos de esa serie. Si ustedes no se han visto Attack on Titan hasta este momento, parce, saltes esta parte del episodio porque va a ser spoilers, porque es el colmo que a estas alturas del 2023 usted se haya rehusado a ver la que es sin duda una de las mejores historias de la literatura, la televisión, la animación. Esta mierda es sencillamente grandiosa. Increíble. Es grandiosa. Al nivel de cualquier cosa increíble que si usted se quiere imaginar está Attack on Titan. Así que si usted no se lo ha visto, pues, y se lo quiere ver, para el episodio y vuelva en algún momento, no sé todavía cuándo. Cuando se haya visto la serie, exactamente. Y si ya se lo vio, pues todo bien. Pero sepa que vienen spoilers. La serie es mucho más importante de lo que estamos hablando. Pero exacto. Bueno, entonces... El caso es que, por ejemplo, esos primeros 6 episodios, marica, esos primeros 7 episodios. El primer episodio de entrada es una gonorrea, pues, porque usted ve al man como se le comen a la mamá. O sea, eso es como el horror del mundo, weón. Es como se le come a la mamá literalmente, lo cual es aún peor de lo que podría llegar a serlo figuradamente. No había caído en cuenta, pero o sea, eso es una violencia, sí, marica. Además que es una violencia como es que es absurdo, marica. Es como, si bien usted está acostumbrado... Y es una violencia irracional, o sea, porque no solo es irracional, y es totalmente absurdo. Es que piense, por ejemplo, en Harry Potter. Harry Potter es un gran ejemplo porque usted sabe que en el mundo hay horrores enormes como dragones, trolls, Lord Voldemort, el fascismo, lo que usted quiera, pero manes también tienen poderes, weón, y pueden hacer magia, así como que de hecho en el mismo libro lo dicen, creo que es en el 6º libro, cuando en el primer capítulo del 6º libro de Harry Potter se llama El Otro Ministro, que es cuando el ministro de magia va a ver al primer ministro del mundo de los muggles y el man parcha y le empieza como para nada, todas las cosas horribles que están pasando es porque Voldemort se está como desquiciando y el man dice como, pana, pero necesito que usted me dé una explicación plausible porque pues yo no puedo decirle esto a los muggles porque me van a echar, me hagan algo, marico, sí, ustedes pueden hacer magia. Y el primer ministro y el ministro de magia le dice como, pues sí, pero los del otro lado también. Entonces como tienen igualdad de poderes, sí, como que o tienen como algo con lo cual hacerle frente. Aquí es como tenemos unos cuchillitos unos cuchillitos y tenemos que volar por los cielos en unas maniobras complicadísimas que ya solo las meras maniobras son un riesgo incalculable para la vida, volando para llegar a la nuca. Para llegar a la nuca de una cosa que lo único que quiere hacer es comérselo porque sí, que no se muere fácil, que está caliente, que se regenera. Y es como qué horror, weón, como cosa, qué cosa tan inluchable. Y usted ve y ellos se despliegan y es como, vamos a luchar por la libertad. ¡Fum! Y los devoran a todos.
Y es como, pero qué impotencia, weón. Y después usted ve que Eren entrena durante no sé cuánto tiempo y entonces finalmente logra, resulta que está mi casa, que también es súper fuerte y se conforman estos 10 y está el día, 2 días antes de que se reciban como legionarios o no sé qué mierdas. Y lo peor es que siempre pierden, o sea, siempre les va Siempre mal. pierden. Es que siempre, incluso cuando ganan es a un costo humano, huevón. Y es como ese desasosiego constante. Es como esa serie está llena de cosas formales. Piensen la mirada de esos manes como está dibujada. Así Ah, como esa sombra ah. que les hacen como que les bajan los párpados en la parte de arriba, como si algo los acechara todo el tiempo, que es exactamente lo que pasa. Sí, es Sí. como una gran serie. Una gran serie, maldita sea. Ah, Pero bueno, usted iba a decir algo sobre ah, Attack on Titan. Sí, es que perdón, me emocioné. No, 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 ya lo dije, y es, uno podría entrar en mil panfletismos porque la serie lo permitiría. Uno podría decir que, no sé, que los pobladores de los muros son el proletariado y los titanes son el capitalismo descerebrado que está manejado por fuerzas oscuras que no conocemos y que de hecho hay una relación simbiótica entre los unos y los otros, pero un desbalance de poder entre la vulnerabilidad del proletariado pero ¿quién putas? Nadie, pues ahí sí literal como cállese, huevón, porque nadie le pidió, Exacto. nadie le pidió. Es como, ¿a quién le importa, man? Como, la obra es grandiosa porque usted la ve y usted le toca hacerle una reverencia como ante la inmensidad afectiva que está ocurriendo ante usted todo el tiempo en la hijueputa Sí, es como serie. siéntese señora y mire la cosa y no más. O señor, probablemente No, 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 señor. pero Probablemente siéntese, hombre blanco heterosexual, siéntese. dije siéntese señora porque había alguna vez un meme sobre siéntese señora que era muy gracioso, pero y en esa misma lógica es muy gracioso porque todavía me acuerdo de las clases de francés en el colegio, que eran clases de literatura finalmente, Sí, donde, o sea, ahora que lo pienso, lo que nos enseñaban era literalmente hacer exactamente lo contrario a lo que Sontag dice que hay que hacer. O sea, como coja este totalmente. texto, encuentre todas las pistas de lo que... porque, o sea, como la premisa era siempre como lo que el autor está diciendo, obviamente no es lo que el autor está diciendo. Como, es obvio que cuando el autor dice A, pues no quiere decir A. Y es como, pero un momento, hay un problema grave con ese razonamiento. Pero los franceses, francamente, yo ¿No? sí, no, es que no vamos a entrar a discutir a los franceses, pero se lo digo desde ya porque es que aquí nos No, no, desviamos demasiado. pero era como, Pero sí, esa era la premisa. Y usted, entre más enrevesado sí, fuera la relación simbólica extraña que encontrar. Marica, yo me acuerdo que una vez, con esto le voy a decir todo, estábamos leyendo La Sommoire que de son como Zola. sobre todo los naturalistas, huevón. Es lo Que, más que además de literal, lo que se ser lo trata más es literal como, posible. como es literal. Parce, y entonces hay una escena en la Sommoire donde entra. Ay, se me olvidó cómo se llama la vieja. Entra la vieja del esposo, que el esposo está La martillando taberna se llama en la español, sí. taberna y el esposo está martillando un alambique o alguna mierda y entonces el man hace una descripción como muy detallada del martilleo y de cómo golpea, no sé qué huevonadas y como que yo no sé en qué momento, probablemente, que ya me dio esta pena lo que va a decir. A ver, Empecé a hacer un análisis así medio freudiano erótico de que lo que estaba representando era ¿cómo el le daban coito, a como ella, pero como acabó que no cierra. Literal. Pues cada no lo dije martillazo así. Cada martillazo era en era una verdad más, embestida, exacto, era una introducción. porque obviamente, porque obviamente el martillo es un elemento súper fálico y no, o sea, Obviamente. por Y supuesto, Filla ¿no? era como para, no sé, pero sí, exactamente, pinches franceses. Los culpo, son completamente responsables de esa deriva. Sí, yo me acuerdo también y además que todo eso sin haberse uno fumado ni un cachito de marihuana ni nada a las 9 de la mañana, uno ahí tratando de
de freestylearse un texto de Solá, no, weón, eso sí, muy difícil. No, yo me acuerdo que conmigo, me acuerdo de Mambo Bari, en el que nos tocaba hacer un poco ese mismo ejercicio. Y lo mismo, era como los realistas y uno tratando de encontrarle el sentido al man que quería describir como la realidad de su tiempo. Y es como, "Hue puta". Ay, ay, ay. Pero bueno, eso está bien porque si usted veía en el martillo del alambique un acto sexual, pues eso es muy claro, una confirmación de lo que dice Sontag sobre el hecho de que la interpretación es simplemente una manera de proyectar o de darle sentido al arte dentro de un contexto histórico y cultural. Yo quiero que termine de elaborar este insulto que yo sé que usted que hay por ahí, que lo siento venir. Por favor, termínelo. No, no, es todo lo que tengo para decir. Si usted se quiere imaginar algo más, ya eso es para hacer parte. En mi defensa voy a decir que tenía 15 años, men. O sea, No, obvio. mis criterios estéticos estaban profundamente determinados por mis hormonas. Hay un mundo en el que es más fácil defender eso como freudiano. Ya no vivimos en ese mundo. Pero pille, hablando de eso, hay una cosa que ella dice que a mí me parece muy interesante y es cómo nuestra manera de interpretar hoy en día es una manera de interpretar conservadora, reaccionaria. Ella es bien cruda. Ella dice, la interpretación no es como mucha gente asume, un valor absoluto, un gesto de la mente situado en algún lugar sin tiempo de capacidades. La interpretación debe ser como evaluada como dentro del marco histórico de la que estoy traduciendo, marica. Within the historical... No, pero no voy a decir esto en inglés, es demasiado snob. No sé qué hacer. No, pero se entiende. Debe ser Como evaluado de la historia de la conciencia humana. contexto, Ya dice historical view of human consciousness. dentro de la Eso, perspectiva dentro de la perspectiva histórica de la conciencia humana. Y en algunos contextos culturales, la interpretación es un acto liberador. Es un medio para revisar, transevaluar o escapar de un pasado muerto. En otros contextos culturales es reaccionario, impertinente, cobarde, stifling. No sé cómo traducir stifling. No sé, bueno, stifling. Y yo me quedé pensando como, ¿por qué podría ser nuestra moral? Nuestra moral no es pues nuestra moral también, pero nuestra manera de interpretar así, como reaccionaria, como goda. Pensé como, ¿cuál es la manera? Y entonces dije, pues uno podría decir, no, pues es que el mundo está lleno de fachos. Y sí, pero yo también creo que eso aplica a la moral woke. Sí, pilla, yo creo que nosotros los wokes, como que sí. también, no, yo no soy, o sea, yo no soy Yo woke. no sé si yo soy Es que a mí lo que me pasa con la gente woke es como, yo sé que tienen un punto, sí, como que yo entiendo la lógica detrás de lo que pretenden, pero al mismo tiempo es como que puta gente tan fastidiosa. Sí, entonces es como, claro, digamos que este punto y eso es stifling precisamente, que es como no es agobiante, pero como opresivo, pero en sí, el como sentido empalagoso, que lo como ahoga a uno. Y ahí estaba yo pensando que esos dos extremos se unen al final, porque claro, viene de esta misma lógica de la interpretación. La interpretación es lo que permite, por un lado, que hoy en día en la Florida el gobernador DeSantis haya podido pasar leyes que hacen posible que se retiren ciertos libros de los colegios porque son considerados inadecuados para ciertas edades o que incitan a la depravación o qué sé yo. Pero lo mismo sucede del otro lado cuando también se quiere reeditar los clásicos. Creo que querían reeditar o reeditaron en el Reino Unido, no sé si son los libros de Charles Dickens. no, los de Roald Dahl, los de Roald Dahl. Creo que sí, creo que es. Fueron los libros de Roald Dahl que los volvieron a editar porque el man era un gran misógino. Ah, sí. Para sacar expresiones Oye, el man era muy misógino. O sea, mi hermana. Sí, pero más allá de eso, no es tampoco como estamos prohibiendo esto porque sea una apología, sino es como vamos a sacar ciertas expresiones que en cierta época eran discriminatorias o que hoy en día se leen como discriminatorias, pero hay una realidad y es que primero la obra es lo que es, nuevamente, y dos, no es porque hoy en día, o sea, hay una lógica muy loca ahí de
pretender borrar la verdad, porque finalmente es eso, es como en el siglo XIX a los negros les decían negros y les decían cosas peores y las mujeres no podían votar y no tenían capacidad jurídica y mil otras cosas. O sea, eso es algo que existió y que no podemos Cancelar. O simplemente, sea, no no podemos podemos cambiar cancelar como sí, no que podemos como cancelarlo, exacto. O la sea, realidad, la marica, sí, realidad. y ese es mi punto. Es como ahí también hay un gesto súper reaccionario, súper conservador, muy del cultura de la cancelación, de ay, es que sin caer, pues es que es muy difícil de defender porque es que ambos lados son igual de fastidiosamente hijueputas y de hijueputamente fastidiosos también. Claro, pero hay un lado que es más peligroso que el otro. Sí, 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 En sus, claramente. en sus, en En sus justas sus, en su- proporciones, obviamente, porque mejor ser claro, woke digamos que que facho, pero sí, exacto. Y si hay que decidir entre los woke y los fachos, siempre se somos decidirán woke, por los woke. obviamente. Pero claro, aquí estamos hablando de la interpretación, ¿no? Que no se saque esto de contexto tampoco. Sí, pero el punto es eso, o sea, como ahí ese gesto como interpretativo también impregna un montón de vainas más que van más allá del arte y que para volver como con lo que empezamos la conversación. Ujú. Y ella lo dice, la interpretación, o sea, ella dice, desde el momento en que pasamos del pensamiento, así como dicen, del mito al logos, Sí. como así era que le decían a uno, no, como el paso del mito al logos. Como cuando pasamos del mito al logos, por así Ajá. decirlo, como que la interpretación se hizo parte del mundo, marica, como que usted existe y le toca interpretar cosas, usted es una conciencia en el mundo y le toca interpretar el mundo para orientarse en él. Sí. Y digamos que las maneras en las que usted se orienta y que es como usted percibe el mundo y lo significa, eso está determinado históricamente. Y como que lo que yo me estaba diciendo y que creo que ahí son que es como que no, uno no se la lee mucho de esa manera, por desgracia, porque su teoría de crítica del arte es tan potente que dejamos las otras perlas como un poquito de lado, pero es como esa mirada que al mismo tiempo es muy materialista, sí, pero materialista histórica, así como ella dice, como vea, la historia de la conciencia es la historia de la conciencia social, o sea, y si entendemos como las condiciones de posibilidad del criterio estético, del gusto, de la crítica estética, estamos también entendiendo algo sobre como la moralidad de una época, el modo de proceder ante el mundo y el modo de orientarse en el mundo. Mm. Y ahí es cuando yo sí creo que sí entra en el derecho, porque para mí, por ejemplo, yo no es que no me acuerdo pues qué es lo que dice la Constitución gringa, pero o sea, sobre lo que basan, por ejemplo, la Civil Rights Act. Ujú. Se lo basan como en una especie de reinterpretación de la Constitución. Ujú. Sí. Y para mí es como para nada. O sea, o en la Constitución decían que ustedes eran racistas o no lo decía. Así de sencillo. Sí, y si decía que todos los hombres son iguales en todas las circunstancias ante la ley y ustedes fueron unos racistas, simplemente era que ustedes no estaban siguiendo su puta Pero es que ley. es tan sencillo como eso. Sí, es como la declaración de los derechos, es como esta discusión en francés que se dice les droits de l'homme, no, los derechos del hombre en vez de los derechos humanos. Pues obvio, porque cuando en el siglo XVIII se decía todos los hombres son iguales, pues era La porque la gente sí quería definición decir de, los hombres, de verdad. exacto, ¿sí? Y es que los hombres hay que entenderlo de otra manera hoy, o sea, bien, pero eso no es lo que dice el texto, o sea, ahí hay un nivel de interpretación que viene dada por la historia y la cultura y la Y política. que es el mismo gesto que dice Sontag de rescatarlo. Es como, vea, Ajá. pues ahí se dijeron unas cosas que sí son importantes, pero pues es que decir los derechos del hombre y del ciudadano es masculino, pues o sea, sí es lo que dice ahí. O Ujú. sea, no es como, ay, pues es que esa era la manera de hablar en la época. No, pues, o sea, sí, esa era la manera de hablar en la época, precisamente porque eso era lo que la gente creía en esa época y lo que sigue creyendo hoy en día. Es como, ahí está escrito, huevón. O sea, y que yo creo que lo que dice Sontag es mucho eso. Es como que dice, lo que parece ser es lo que es. Lo Ujú. mismo que decía en el ensayo sobre el estilo. La máscara es el rostro. Sí, Como las cosas son lo que parecen ser y eso es lo que el crítico de arte tiene que como que sí, intentar revelar. y de hecho sí, la interpretación. Revele la Yo me apariencia. acuerdo, Sí. yo me acuerdo de mi clase de derecho de personas, porque una de las primeras cosas que uno ve en la carrera de derecho es la capacidad y los atributos de la personalidad. Y la capacidad es un atributo. Cuando uno es persona, uno es capaz y por lo tanto no puede tener derechos y ser también objeto de obligaciones, ¿no? Eso viene con si uno no es persona, pues no se puede. Y ahí que los esclavos pues no fueran personas durante mucho tiempo, según el derecho.
Pero todo esto era porque el Código Civil colombiano había un artículo del Código Civil que se refería a quienes eran incapaces. Y dentro de quienes eran incapaces, decía algo así como, son incapaces los mentecatos, los imbéciles, y una serie De palabras que yo de, que usamos con relativa facilidad. Esa, pero entonces, claro, y eso la Corte Constitucional, pues esto es un texto, ni siquiera, o sea, es de 1887 en su forma actual, pero escrito en 1800, si no estoy mal, 1853 o 46, ¿sí? O sea, es el siglo XIX. Y el profesor decía, pues sí, o sea, mentecato es alguien corto, como corto de conocimiento, y si uno mira como la etimología de mentecato, efectivamente, tecato significa que alguien que tiene como una discapacidad cognitiva, pero nadie en el siglo XIX le decía eso, persona con discapacidad cognitiva, le decían mentecato, y eso es lo que dice el Código Civil, y pues ahí sí no hubo... Todavía. No, ahí sí no hubo solución, porque eso lo declararon inconstitucional, porque pues es una palabra que hoy en día tiene otro significado. Pero a través de la interpretación, nuestro profesor intentaba salvar ese significado de decir que ahí no había ninguna ofensa en llamar a alguien mentecato. O sea, si a usted alguien hoy en día le dice mentecato en la calle, pues mentecato le están diciendo, o sea, no hay... Y... Yo, por fortuna, creo que no mucha gente entendería. Y como que no es como el insulto que uno suele Sí. recibir. A ver, ¿cuál es el Además, usted me artículo? viene que vaya por la calle y le digo, oiga, mentecato. Usted queda como, ok. Sí. Pero entonces era un artículo muy gracioso, de eso sí me acuerdo. Estaba tratando de buscar Era mentecato, imbécil y el idiota también. Eran tres categorías de personas incapaces. Dios mío. Si alguien se quiere leer una sentencia graciosa, porque es la que... Ah, claro, y también estaba la expresión casa de locos, para referirse a las instituciones de salud mental. Eh, Excelente. exacto. Excelente. Menos mal nosotros Exacto, somos mental health positive y esas huevonadas. porque el artículo 545, si alguien quiere ver, el artículo original decía, el adulto que se halle en estado habitual de imbecilidad o idiotismo, de demencia o de locura furiosa, será privado de la administración de sus bienes. Sí, claro. Sí, sí, pues sí. O sea, es que es... No tengo nada más que agregar. I rest my case. No sé si tenía un case, pero en any case. Está bien. Y para Está bien. terminar, entonces, no sé si quiera decir algo sobre esta idea de la transparencia. Ah, sí, cuando ella al final ella termina con que el arte sea transparente. Que a mí no se me ocurren muchas cosas y tengo más dudas que certezas sobre ese punto. Yo creo que cuando ella habla de transparencia, diría yo que está hablando de autenticidad, como se vio hace poquito esta película de Brendan Fraser de The Whale. No, pero también la tengo anotada. Buena, muy buena. A mí me gustó mucho, la verdad. Y la gente que salió a decir que era gordofóbica es No simplemente entendió. porque está haciendo panfleto. No entendió ni mierda. Sí. Sapos. Mentira, no. Perdón, podemos discutir animadamente. Eh, no, pero si no se la vio, no sirve como ejemplo. Pero bueno, básicamente es como, yo creo que ella se refiere como a la honestidad y como Ajá. a la autenticidad de yo quiero hacer una obra de arte sobre, o sea, como la tristeza como sobre el duelo, por ejemplo, eso. Ujú, ujú. Como una cosa sobre el duelo y entonces usted se puede, no sé, marica, usted puede ser Chris Martin, Dios mío bendito, esto fue mucho más pop de lo que tenía pensado. Usted puede ser Chris Martin y hacer Ghost Stories, sí, como ese álbum que el man hace cuando se separa de Gwyneth Paltrow, pues que el man que ya Ujú. después en Coldplay, pero ese álbum es el duelo del man y es súper bonito y es triste y es Sí. íntimo y usted siente la tristeza, o sea, Y usted no está sé si procesando alguna huevonada. en esa misma categoría entra la sesión de Shakira con Bizarrap. Dios. No lo sé, yo no quiero entrar a opinar al respecto. No, mentira, no sé. Algo que es muy, no sé si usted se vio alguna vez Blue Alice, No. la película de esta vieja que le da Alzheimer, y es como toda Ah, su, Con Jennifer Aniston. creo que sí. Uf, marica, No, sí. no, no, no sé si No, es Jennifer Aniston, pero, lo curioso es que se me haya eh, olvidado. Pero bueno, y entonces. o sea, no, que creo que es un ejemplo sobre la emoción, porque la película toda es como sobre cómo esta mujer va perdiendo su capacidad de recordar las cosas y todas las emociones que eso le genera.
Ok, se dice eso. Yo me acuerdo Creo que se llama Blue Alice, pero ahora ya no sé si me estoy inventando el nombre. Yo es como Remember Alice, no sé. Puede ser. Forgetting Alice, una cosa así. Pero bueno, sí, yo creo que ya sé de cuál habla. Ahora que habló de eso, yo Porque pensé. Still Alice, Still Alice, ok. con Julianne Moore. Con Julianne Moore, ok. Sí, creo que sí me la vi. No me acuerdo, irónicamente. Pero me hizo acordar, ahora que habló del Alzheimer, hay un álbum que dura como 9 horas, una mierda así. Y se llama como Everything at the End of the World, o alguna vaina por el estilo. Y el álbum básicamente es como, o sea, el man que lo hizo dice como, parce, esto es lo que yo viví acompañando a mi papá o a mi abuelo, no me acuerdo, en su proceso de demencia senil. Y yo no me escuché las 9 horas del álbum porque primero que todo realmente es súper difícil de escuchar. Y segundo, no tenía 9 horas para escuchar ininterrumpidamente un álbum. Por mucho que quisiera ser esa clase de persona, no tengo ese tiempo. Pero lo escuché por pedazos y escuché como pedazos que me parecieron como importantes. Y usted sí siente, por ejemplo, usted no tiene que interpretar, usted simplemente siente como esa pérdida de referentes, como esa pérdida de solidez, unidad como inteligibilidad, integralidad en la música que usted escucha. Todo se empieza a escuchar como una especie de ruido blanco y como que eso es lo que es. Entonces es como, se trata de eso, de perder los referentes, de perder la razón, de perder el entendimiento. Usted siente que lo pierde. Es completamente auténtico, no pretende otra cosa. Y si el man quiso hacer una huevonada de 9 horas que obviamente nadie en su puta vida va a escuchar entera, pues el man las hizo igual porque, pues porque el man le salió así de sus putas 9 horas de lo que fue a acompañar a su papá o su abuelo, ya no me acuerdo, en este descenso a la demencia. Sí, y lo que significaba perder sus referentes con el mundo, la nitidez en los sentidos, y usted lo va sintiendo, y usted se va descendiendo con ese pobre señor, y pues es eso, y todo bien, y pues no va a ser un éxito del mainstream, pero pues en la buena. En la buena. Bueno, no sé si hay alguna palabra de conclusión, de desintroducción. De desintroducción. Oh my God. No sé, pues yo ya acabo de concluye usted. Yo ya di mis conclusiones. Pues yo creo que lo interesante que hemos visto, por lo menos en los dos textos que hemos comentado, es que Sontag nos invita verdaderamente a desaprender como reflejos que tenemos cuando nos acercamos al arte. Y ese desaprendizaje puede ser muy valioso para liberarnos de prejuicios y para tener experiencias estéticas más auténticas. No sé de dónde me salió lo que acabo de decir, pero... Sí, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me gusta. Lo pienso Sí, como verdaderamente. conectar, y ella lo dice, como conectarse más al mundo. Es como, o sea, la crítica del arte hoy en día lo que debe es precisamente conectarnos al mundo. Y no me acuerdo cómo es que lo dice, pero es algo así que la modernidad lo que hace es sobrecargarnos el intelecto a punta de interpretaciones en detrimento de la sensibilidad. Lo que los artistas y la crítica de arte debe hacer precisamente para oponerse a ese adormecimiento de la sensibilidad por oversizement, ¿cómo se dice? Oversizing. Como por sobredimensionamiento de la razón, del entendimiento, es precisamente presentarnos las obras de arte como en su aspecto más sensual, más formal, en que usted recibe directamente en sus sentidos y el efecto que eso tiene en usted. Y como, ya, esa es mi conclusión. Y la otra conclusión es: vean Attack on Titan. Por amor a Jesucristo, vean Attack on Titan.